Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en una nueva sesión de trabajo de este Journal Club que organizamos desde el grupo de trabajo sobre psicodélicos de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental. Y como sabéis, pues nos reunimos mensualmente con distintos profesionales de gran relevancia en el campo para que nos cuenten de primera mano sus investigaciones y sus trabajos en esto de los psicodélicos, ¿no? Entonces, hoy tenemos al doctor Ignacio Carrera, que voy a leer brevemente su currículum para quien no lo conozca. Ignacio es doctor en química por la Universidad de la República en Uruguay. De luego se incorporó al grupo del profesor Dalibor Sims en la Universidad de Columbia, en Nueva York, para realizar estudios postdoctorales. En 2014 obtuvo un cargo como profesor adjunto en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de la República y sus intereses de investigación actuales se centran en el diseño y la preparación de alcaloides psicodélicos mediante estrategias quimioenzimáticas y su evaluación biológica como potenciales terapias para trastornos neuropsiquiátricos. Aparte de esto, es una figura de gran relevancia y no me quiero extender mucho para darle ya el turno de palabra a Ignacio, pero dejadme decir que nos reunimos hace como cerca de un año, un poco menos de un año en Uruguay. Tuve la suerte de conocerle en persona, que creo que todavía no nos habíamos conocido, bueno, excepto en alguna conferencia o congreso que nos habíamos encontrado. Y allí pues tuve la suerte de conocer también su trabajo y su trayectoria. Y la verdad es que me quedé absolutamente fascinado por todo lo que están haciendo, no solo Ignacio, sino también todo el grupo Arqué sobre psicodélicos. Y la verdad es que también para mí es un honor tenerlo aquí, que podamos hablar incluso en el mismo idioma, ¿no? Que a veces pues cuesta en investigadores de este ámbito, pues que podamos hablar en el mismo idioma, que quieras que no se agradece y que también podáis escuchar y ser conscientes de todo el trabajo que se está haciendo en Uruguay, que pasa a veces como aquí en España, que quizá no resuena del todo en distintos medios, ¿no? Se escucha mucho sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos, todo lo que ocurre en esos países anglosajones, pero todo lo que se hace, digamos, en otros ámbitos, pues queda más, no sé, más escondido, no se hace tanta publicidad, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es tan o más legítimo o importante, ¿no? Entonces, bueno, ya le paso la palabra a él. Muchas gracias, Ignacio. Y nada, que disfrutéis de la charla. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder contarles un poco lo que hacemos en Uruguay. Y bueno, la idea es comentarles un poco algunas investigaciones que estamos haciendo, pero que sea algo también de intercambio. Una de las cosas que falta a veces en el tiempo tan de vorágine que vivimos es darse un tiempo como para discutir. Entonces también es una buena oportunidad para intercambiar. Entonces le voy a compartir pantalla para mostrar la presentación y empezamos. No sé si ven ahí la pantalla bien. Sí, perfecto. Sí, todo bien. Perfecto. Le pongo un puntero y arrancamos. Bueno, entonces, lo que les voy a mostrar son algunas investigaciones que estamos haciendo en Uruguay en el marco de nuestro grupo interdisciplinario de estudios sobre psicodélicos que se llama ARQUé. ¿Sí? ARQUé es un grupo de investigadoras e investigadores aquí en Uruguay, donde convergen varias disciplinas diferentes, de diferentes facultades, diferentes centros de investigación y diferentes universidades. ¿Sí? Este, en el grupo tenemos investigaciones sobre antropología, psicología, química, farmacología, neurociencia. La idea es abordar el campo de los psicodélicos desde un enfoque bien interdisciplinario, porque entendemos que es un campo de difícil comprensión y que es necesaria las diferentes disciplinas para poder entenderlo. Entonces, eh, bueno, no les tengo que contar a ustedes la definición de psicodélicos, pero intentando entrar en estas sustancias es que intentamos abarcarlas de sus diferentes ámbitos, ¿no? No solamente las consideramos como sustancias químicas y el efecto que van a tener desde el punto de vista farmacológico, sino que intentamos también estudiar sus aspectos, los aspectos psicológicos que evocan y también el setting, ¿no? Entendiendo de que en estas sustancias los conceptos del set y setting son tan importantes, intentamos hacer como un estudio global de las mismas. Entendiendo que hoy en día el campo de los psicodélicos está atravesado por diferentes usos, ¿no? Tenemos
usos originarios, más allá que en Uruguay no tenemos usos originarios de los psicodélicos, por eso no está en el esquema, pero tenemos los llamados usos recreativos, diferentes usos que van desde lo religioso, lo espiritual, lo terapéutico, y los usos biomédicos, que los usos biomédicos siguen en sus eh, protocolos de investigación clínica hasta lograr la aprobación. Entonces, la idea es abarcar el campo desde estas diferentes disciplinas. Pero lo que les voy a mostrar hoy no son todas las investigaciones del grupo, sino que son la porción de investigaciones que están más relacionadas a los potenciales usos biomédicos que estas sustancias pueden tener, y son las investigaciones más de índole básico. O sea que vamos a ver investigaciones químicas, farmacológicas y un poco de neurociencia. Entonces, en el grupo tenemos proyectos que andando alrededor de la psilocibina, alrededor de la ayahuasca y alrededor de la ibogaína. ¿Sí? Eh, Fundamentalmente hoy me voy a centrar en la ibogaína, pero eh, también quizás les puedo mostrar alguna pincelada de lo que se ha hecho con ayahuasca y lo que estamos también enfocados en hacer con psilocibina y hongos. Las investigaciones más interdisciplinarias que hemos tenido son sobre ayahuasca. Aquí, a través del trabajo de Ismael Apud y Juan Scuro, se han podido caracterizar los usos que la bebida tiene en el país, diferentes usos religiosos, usos terapéuticos, y también hemos podido realizar algunos estudios químicos sobre la composición de la bebida que se ingiere en estos diferentes usos y correlacionar algunas medidas también generadas por escalas psicométricas. Pero no me voy a centrar en esto hoy, sino que me voy a centrar en el psicodélico ibogaína. Así también podemos aprovechar a discutir un poco posteriormente también con Jenis, que ha trabajado tanto también sobre este psicodélico y bueno, con todos los que quiera. Entonces, la ibogaína tiene esta estructura química que les muestro acá, es lo que denominamos un alcaloide de lindol, ¿sí? Es una estructura bastante compleja, pueden ver que tiene varios ciclos en la misma estructura. Esta es la porción la estructura que denominamos indol, y esta es la porción que denominamos isoquinuclidina, que es este biciclo 222. Originalmente, la ibogaína es aislada de este arbusto que se denomina tabernante iboga, es el principal componente de la corteza de la raíz, es el principal alcaloide de la corteza de la raíz. Hay algunos otros alcaloides presentes, pero la ibogaína es el que tiene la mayor composición y ha sido utilizado durante mucho tiempo por la tradición Witi en África con fines espirituales, religiosos, medicinales. ¿Sí? La ibogaína es un psicodélico atípico, se clasifica de esa manera. Genera un efecto subjetivo que puede ser diferenciado de los psicodélicos clásicos y que se ha descrito como un generador de sueños o uno neurogénico. Hay una diferencia en la experiencia subjetiva descrita frente a la ibogaína con otros psicodélicos, con esta cuestión de que las imágenes percibidas son de un carácter muy similar al de los sueños. El efecto psicodélico, la base neuroquímica del efecto psicodélico de la ibogaína no está descrito con certeza. No es un agonista 2A como la mayoría como los psicodélicos clásicos. Ahora vamos a ver un poco su farmacología, pero es una farmacología un poco más compleja. Este, y desde el punto de vista de los potenciales usos biomédicos o en este renacimiento del interés por los psicodélicos, fundamentalmente ha sido estudiada por su acción antiadictiva. Hay un interesante volumen de evidencia, tanto en reportes anecdóticos como en estudios clínicos open label. También hay algunos estudios clínicos randomizados doble ciego, de que la ibogaína, la administración de ibogaína puede generar un efecto antiadictivo duradero en humanos. Este, por más de que no hay estudios clínicos con una cantidad de N tan grande como para otros psicodélicos, hay una evidencia de que este efecto antiadictivo duradero está presente. Se han descrito de que una dosis o dos dosis de ibogaína pueden generar un efecto antiadictivo prolongado en el tiempo, lo cual es un efecto muy interesante. Y existe una gran evidencia preclínica que también logra sostener este efecto.
En la década del 90, también en la década del 2000, hubo una gran investigación desde el punto de vista preclínico, la cual ha sido aumentada en los últimos años en diferentes modelos, que se utilizan modelos de roedores para emular ciertos aspectos del trastorno por uso de sustancias, sobre todo los que se denominan los modelos de autoadministración de drogas. Se ha visto que también la administración en roedores de ibogaína en dosis altas puede generar estos efectos de disminuir la búsqueda de las sustancias o la autoadministración de las sustancias. Pero entonces, si estamos frente a una sustancia con un perfil tan prometedor para un problema tan grave como es el trastorno por uso de sustancias, ¿qué es lo que en cierta forma cuál es el obstáculo más grande que ha encontrado esta sustancia para poder avanzar en los ensayos clínicos y estar aprobada para su uso? Son los efectos que tiene sobre la fisiología cardíaca. Se conoce que ibogaína es capaz de bloquear los canales de potasio HR a nivel de miocardio y eso crea una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Esto es un efecto que en lo que tiene que ver con el desarrollo de fármacos es un obstáculo muy grande. En el desarrollo de fármacos, generalmente una de las primeras etapas, cuando se están estudiando nuevas moléculas para una determinada indicación, cuando se obtiene una buena evidencia preclínica, una de las primeras cosas que se evalúa es el efecto sobre HR. Y los fármacos que tienen efecto sobre HR generalmente son quitados fuera del proceso de desarrollo. Entonces estamos hablando de que este es un efecto que puede ser bastante peligroso, puede generar arritmias que potencialmente pueden ser fatales. Han existido en la literatura y descripciones de casos de muerte por administración de ibogaína. Entonces es un aspecto delicado que es necesario tener en cuenta. Entonces, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de lo que les puedo decir a través de mi profesión, de lo que tiene que ver con el desarrollo de fármacos, es un objetivo muy atractivo la ibogaína. Tiene un mecanismo de acción que ahora vamos a ver que no se conoce, a ciencia cierta. Tiene un efecto muy interesante, un efecto antiadictivo muy interesante, pero presenta un problema a nivel de los canales de potasio. Entonces, desde el punto de vista de la química medicinal, ha sido desde varios años un objetivo de varias investigaciones que llevamos a cabo aquí en Uruguay, el hecho de poder desarrollar análogos de ibogaína que mantengan esta actividad antiadictiva, pero que no presenten estos efectos a nivel de bloquear los canales de potasio HR. Y les voy a contar un poquito de lo que hemos alcanzado alrededor de eso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ibogaína? ¿Cuál es la base neuroquímica de estos efectos antiadictivos? La respuesta es que todavía no lo sabemos a ciencia cierta, más allá de que hay varias hipótesis. Lo que sí sabemos es que la ibogaína presenta una farmacología muy compleja. Primero, antes de empezar, tenemos que ver un poco el tema de su metabolismo, porque ibogaína, a través del primer pasaje hepático, a través del citocromo 2D6, se puede demetilar a este nivel, puede perder este metilo para formar noribogaína. Noribogaína también es un metabolito activo, también muestra los efectos antiadictivos que mencioné en los estudios preclínicos. La diferencia de tiempo de vida media entre los dos fármacos es notable. La ibogaína presenta una vida media muy larga, ¿sí? Esto hace también que los efectos de la ibogaína sean tan duraderos. Y eso también tiene consecuencias importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la potencial prolongación del intervalo QT. Desde el punto de vista de sus blancos farmacológicos a nivel del tejido nervioso, podemos encontrar que ibogaína presenta actividad sobre un montón de blancos farmacológicos, pero pueden ver que las potencias son a nivel micromolar. Estamos hablando de- de actividades bastante débiles alrededor de un montón de diferentes blancos farmacológicos. Podemos encontrar, por ejemplo, que tiene actividad sobre algunos receptores acoplados a proteína G. Podemos ver que presenta actividad, por ejemplo, sobre receptores capoopioide, mu opioide, ¿sí? Pero estamos hablando de 2 micromolar. Para el caso de noribogaína, una actividad un poco más potente. Sobre lo que respecta a los receptores serotoninérgicos, encontramos que prácticamente no vemos actividad, salvo el receptor 5-HT3 para ibogaína. La actividad, como pueden ver, para el receptor 2A, hay varios estudios, algunos describen una actividad desde 1,8 micromolar hasta 100 micromolar. Sin embargo, hay bastante consenso de que no es una actividad potente.
Y hay un bastante consenso también de que la activación del 2A no es la causa de los efectos psicodélicos de la ibogaína, justamente por esta activación a nivel micromolar. Estamos hablando de que para el resto de los psicodélicos clásicos encontramos actividades a nivel nanomolar a este receptor. Una situación similar ocurre en los receptores de dopamina. Entonces podemos ver que, a excepción de los receptores opioides, no encontramos mucha actividad en receptores asociados a proteína G. Desde el punto de vista de canales iónicos encontramos alguna situación un poco diferente con lo que respecta a los receptores NMDA, receptores también nicotínicos del tipo alfa 3 beta 4. Este, y luego encontramos una actividad también en un orden micromolar bajo para lo que son los transportadores de monoaminas, transportadores plasmáticos y transportadores vesiculares. Como podemos ver, la acción más importante desde el punto de vista de la farmacodinámica de la ibogaína parece ser a nivel del receptor sigma 2, donde encontramos una actividad nanomolar. Pero después encontramos un mapa de actividades micromolar baja realmente. El tema es que la concentración de ibogaína en el cerebro, al menos en modelos animales, para las dosis efectivas en las cuales se ven los efectos activos son altas. Entonces, todo este montón quizás de interacciones que podemos considerar como que no van a ser muy importantes, pasan a tener relevancia. Y estamos hablando de un montón de dianas farmacológicas que se van a activar al mismo tiempo. Quizás este esquema sirve para hacerlo un poco más claro este, desde el punto de vista de los receptores opioides, como decíamos, destacábamos cierta actividad. La ibogaína y la ibogaína son antagonistas al receptor mu opioide y son agonistas sobre todo la no ibogaína, pero la ibogaína también, para el receptor kappa opioide. De todas maneras, la farmacología sobre el receptor kappa opioide es un poco especial porque presentan un agonismo sesgado, selectivo para lo que es la activación de la vía GI, y son antagonistas de la vía de las beta-artespinas. Esto es una farmacología también bastante interesante para agonistas kappa opioides. Estamos hablando igual también de actividades a nivel micromolar, 2 micromolar. Pero de los receptores asociados a proteína G podríamos destacar fundamentalmente los opioides. Podríamos traer a colación el 5-HT2A, aunque ya les advertí de que no es una interacción que parezca ser muy potente. Hay algunos estudios de discriminación de drogas que se hicieron también en la década de los 90, que muestra que el componente 2A podría tener algo que ver en los ensayos de sustitución de ibogaína por otras sustancias, pero desde el punto de vista de su acción farmacológica, hay estudios que muestran hasta 100 micromolar. Este, entonces, tampoco el 2A tendría como una acción muy grande. Encontraríamos sí los canales iónicos, como les mencionaba, los receptores NMDA. Ibogaína es un antagonista al receptor NMDA. La noribogaína presenta una afinidad un poco menor. Y luego tenemos los receptores, canales iónicos, los receptores nicotínicos alfa 3 beta 4. Los receptores NMDA, los receptores nicotínicos, los receptores opioides, todos ellos en algún momento del tiempo han sido postulados como un potencial, como una potencial explicación a algunos efectos antiadictivos de la ibogaína. Pero ninguna de estas explicaciones que consideran la actividad sobre un único receptor puede explicar lo que son los efectos duraderos, ¿sí? O sea, la ibogaína tiene un tiempo de vida media relativamente, entre noribogaína y ibogaína podemos encontrar tiempos de vida media muy largos, pero nada explicaría los efectos antiadictivos duraderos que se ven en el tiempo. Entonces, es poco probable que la interacción con uno de ellos pueda explicar esta actividad tan interesante. También encontramos algo que va a ser bastante importante para esta charla, que son la actividad sobre los transportadores plasmáticos de serotonina y de dopamina, ¿sí? Sobre serotonina vamos a discutir un poco más. Y sobre el transportador vesicular de monoaminas, vemos que hay una actividad también a nivel micromolar, pero les voy a mostrar algunas investigaciones nuevas donde vimos de que es bastante más potente de lo que pensábamos, ¿sí? Después tenemos la actividad sobre sigma 1 y sigma 2. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de los efectos psicodélicos de la ibogaína, no hay un panorama claro de cuáles son sus mecanismos neuroquímicos.
El antagonismo NMDA podría familiarizarse o asimilarse a lo que se ve al efecto de la ketamina, podría ser una opción. También la actividad sobre capopioide podría llegar a ser una opción, como vemos como en la salvinorina. Este, y también el hecho de aumentar la transmisión serotoninérgica podría tener una implicancia por una activación indirecta al receptor 2A. Vamos a ver un poco de eso. Pero les quiero mostrar que el panorama tampoco para explicar su efecto psicodélico está muy claro. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, como les decía, que las concentraciones libres en cerebro de roedores, estos son estudios que hicimos nosotros, alcanzan alrededor de 3 micromolar. Entonces, estamos hablando de que por más de que uno ve los valores de S50 y uno dice, bueno, estos son valores relativamente bajos, estamos hablando que las concentraciones libres en cerebro son altas, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este mapeo y esta matriz de receptores sobre blancos farmacológicos que tenemos. Después vamos a hablar un poco más de eso también. Hay otra lista del mecanismo de acción de ibogaína que se estudió, sobre todo al principio de los 2000, nosotros la retomamos hace un tiempo, que es esta capacidad de ibogaína de poder inducir la expresión de factores neurotróficos. En los trabajos de Doris Ron en el 2005 y en el 2006 traen a colación de que ibogaína estaría aumentando la expresión sobre todo de GNF, que es un factor neurotrófico específico para células gliales, que puede promover la supervivencia y la reparación de neuronas dopaminérgicas. Ibogaína está aumentando, hay unos estudios donde se da ibogaína en roedores y se ve que aumenta la expresión de TNF a nivel del cerebro medio. Y esto podría ser interesante porque podría, de cierta forma, explicar los efectos antiadictivos desde un punto de vista de plasticidad. Si uno aumenta la expresión de GNF a nivel del cerebro medio, donde se encuentran zonas claves del circuito de recompensa, en cierta forma esta hipótesis lo que dice es que uno podría revertir el fenotipo de adicción a un fenotipo de no adicción. ¿Sí? Este, es una hipótesis que allá en el principio de los 2000 fue bastante atractiva, porque intentaba justamente explicar los efectos duraderos. ¿Sí? GNS, entonces, como les decía, promueve el desarrollo, supervivencia y normal funcionamiento de neuronas dopaminérgicas en el cerebro medio. Entonces, en cierta forma, podría inducir diferentes procesos de plasticidad que podrían revertir el estado de ese circuito de recompensa. Esto para nosotros fue una hipótesis muy importante que trabajamos para generar estos análogos de ibogaína un poco más seguros. ¿Sí? Entonces, en las investigaciones que nosotros venimos haciendo, tenemos algunas investigaciones que han sido enfocadas a intentar aportar en el mecanismo de acción de la ibogaína. Y como les comentaba, hay algunas otras investigaciones donde nos enfocamos en desarrollar o intentar desarrollar análogos que mantuvieran actividad, fueran más potentes, pero que tengan un perfil de seguridad mayor. ¿Sí? El tema es que estas dos preguntas están muy relacionadas, porque cuando uno quiere desarrollar un fármaco necesita alguna idea de su mecanismo de acción. Y fue por eso que intentamos ir trabajando en estos dos focos al mismo tiempo. A su vez, hay algunos estudios que se están haciendo en el grupo sobre, también relacionados a lo que puede ser el mecanismo de acción que les voy a comentar hacia el final. Pero les voy a comenzar contando algunos estudios que hicimos para intentar aportar en lo que puede ser el mecanismo de acción de la ibogaína. Entonces, lo primero que hicimos aquí en Uruguay fue desde el punto de vista químico, ¿sí? En la Facultad de Química donde yo trabajo, en colaboración con el doctor Seoane, que ahora nos voy a mostrar, y el trabajo también de Bruno González, el trabajo de doctorado, quisimos enfocarnos en primero poder preparar el ibogaína. O sea, encontrar un método que nos permitiera la preparación de ibogaína y una ibogaína en purezas adecuadas para poder llevar a cabo todos los estudios farmacológicos y preclínicos que nos queríamos proponer. Y para eso no nos propusimos un esquema de síntesis total, la molécula de ibogaína, como les mostré, es muy compleja estructuralmente, sino que quisimos hacer un procedimiento semisintético que, en esencia, es poder partir de un producto natural que ya tenga parte de la complejidad estructural dada para poder modificarlo y poder acceder tanto a ibogaína como a ibogaína como análogos. ¿Sí? Y eso fue un poco lo que empezamos a investigar. Buscamos en la literatura, eh, Facultad de Química, como les decía, con colaboración del doctor Sebane, a ver en qué especie de vegetal podríamos trabajar, y ya existían reportes de que Huacanga africana, la corteza de raíz de Huacanga africana no tiene ibogaína, pero tiene un análogo estructural muy similar que se denomina huacangina. ¿Sí? Yo no sé si recuerdan la estructura de la ibogaína, pero es exactamente igual a esta que les estoy mostrando acá. La diferencia es que no tiene este éster en esta posición.
Entonces, si nosotros podemos tener acceso a buena cantidad de bocangina, después la vamos a poder modificar químicamente para remover este éster y tener acceso a la ibogaína. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un estudio cuantitativo para Wakanga africana, para la corteza de raíz de Wakanga africana, de ver realmente cuánta bocangina estaba presente, porque habían varios reportes en la literatura difusos con respecto al contenido de bocangina en Wakanga africana. Entonces, establecimos un método para poder aislar y purificar este compuesto a partir de la corteza de la raíz. Fue un método que escalamos hasta una escala de medio kilo de raíz, extracciones con acetona bicarbonato de sodio y luego procesos cromatográficos para poder eh, purificar y poder obtener huacangina pura. Y la obtuvimos en aproximadamente un 0,85% en el peso seco inicial de la raíz, ¿no? O sea, cada 100 gramos de raíz, de corteza de raíz, se obtiene 0,85 gramos de huacanjina. Pero no solamente encontramos guacancina en la raíz de Huacanga africana, sino que encontramos también guaquestina en un 0,45%, que pueden ver que tiene en la cadena lateral a nivel de esta posición un grupo hidroxilo. Es un análogo bastante interesante. Después vamos a ver que esta porción de la molécula desde el punto de vista de la estructura de actividad no estaba muy explorada. Así que esto fue una buena noticia para nosotros encontrar también este producto aquí. Y luego encontramos otros productos que, como pueden ver, son mucho más complejos estructuralmente. Son estos dímeros que tienen una porción, si ustedes pueden ver, estos dos dímeros que se llaman guacamina y guacamidina, tienen uno de sus monómeros la constitución de guacangina, pero están unidos a este otro residuo que se llama ibogacinol. ¿Sí? Son lo que se llama alcaloides diméricos de la iboga, y son dímeros de alta complejidad estructural, pero son muy interesantes porque al verlos, lo que pensamos fue, bueno, si nosotros podemos romper la molécula a este nivel, vamos a poder aumentar la cantidad de bocangina que podemos sacar de cada batch de corteza de raíz. Y eso fue lo que hicimos. Estudiamos un protocolo que nos permitiera poder romper a este nivel, mientras condiciones de sustitución electrofílica aromática, no importan los detalles, y el agregado de diferentes aditivos, pudimos encontrar que podíamos transformar esta mezcla de dímeros que estaba presente en la raíz a guacanjina con un 50% de rendimiento aproximadamente. Esto desde el punto de vista de los números, hacía que pudiéramos duplicar la cantidad de Wocankina que sacábamos de cada batch de raíz. Esto quiere decir que nosotros la corteza de la raíz la extraemos con acetona, purificamos Wocankina y purificamos los dímeros. Los dímeros los sometemos a este tratamiento medio ácido, los podemos clivar, los podemos romper para producir la misma cantidad que ya teníamos de Wocankina. De cierta forma es como que estuviéramos duplicando el rendimiento del proceso. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podríamos llegar aproximadamente a un 1,8% en peso seco de guacanjina. Y luego, con procedimientos que optimizamos, pero estaban reportados en la literatura, pudimos remover la función éster a este nivel, ¿sí? Y obtener ibogaína, lo cual fue hecho con la pureza adecuada para poder llevar a cabo los ensayos preclínicos. Y también pudimos demetilar a este nivel para obtener noribogaína. Hay muchos de los ensayos que van a ver que hicimos que utilizamos ibogaína y noribogaína, porque, claro, cuando uno administra ibogaína, noribogaína se va a formar en el organismo. Entonces es importante intentar ver si podemos saber cuáles efectos son de ibogaína y cuáles efectos son de noribogaína. ¿Sí? Pero con esto nosotros logramos un procedimiento mediante el cual podemos producir la ibogaína que vamos a utilizar. ¿Sí? Inclusive también han habido algunos intereses de poder hacerlo a nivel de GMP para poder también producir ibogaína para análisis clínicos, pero todavía no hemos llegado ahí, pero bueno, tenemos la capacidad para poder hacerlo. Entonces, la segunda idea, la idea de esta slide es como una neurona que fue haciendo sinapsis con diferentes grupos, porque la realidad de mostrarles esto es que les voy a mostrar el trabajo de un montón de investigadores involucrados en lo que ha sido este intento de aporte al mecanismo de acción de la ibogaína. Entonces, luego de tener ibogaína y noribogaína, en el laboratorio de la doctora Patricia Casina y en el laboratorio de la doctora Cecilia Escorza, estuvimos haciendo estudios para intentar delimitar un poco más de qué pasaba con los factores neurotróficos frente a la administración de ibogaína y noribogaína en rats. Entonces, lo que se hizo fue un experimento utilizando ratas eh, naive, o sea, no es un modelo de adicción. La idea era como ver el efecto en ratas naive que tenía la administración de ibogaína. Se le dieron inyecciones de dosis de ibogaína 20 mg/kg y 40 mg/kg, y luego se disectó el cerebro para poder separar diferentes zonas
relacionadas al circuito de recompensa. El núcleo accumbens, el BTA, el área ventral tegmental, la sustancia nigra, y también la corteza prefrontal, ya que existen proyecciones desde el circuito de recompensa hacia la corteza prefrontal. La idea entonces con estas diferentes regiones fue hacer un estudio por PCR en tiempo real para poder cuantificar mensajero y por Western blot para poder cuantificar proteína en estas diferentes regiones y poder compararlas con el grupo control. Sobre todo estamos interesados en poder identificar aquello que estaba reportado del cerebro medio, ¿no? Que GNF es aumentado por la administración de ibogaína cerebro medio, poder identificar con un poco más de precisión en qué regiones ocurría ese aumento de GNF. Entonces, lo que vimos, aquí les estoy mostrando proteína, o sea, por Western blot, es el resultado del Western blot, para ver los niveles de proteínas para el control, para ibogaína 20 miligramos kilo y para ibogaína 40 miligramos kilo. Y como podemos ver, en la única región de las estudiadas, desde corteza prefrontal, núcleus accumbens, BTA o sustancia nigra, que logró un aumento significativo en la cantidad de GNF, fue únicamente el BTA. Entonces estamos hablando de un efecto que es región dependiente, si no es algo generalizado del cerebro medio, sino que el único lugar donde encontramos que ibogaína es capaz de aumentar los niveles de proteína de GNF es en el BTA y para la dosis de 40 miligramos kilo. Esto fue importante para nosotros porque les voy a mostrar un ratito que intentábamos encontrar como una especie de ensayo que nos permitiera evaluar la capacidad de diferentes análogos de ibogaína de poder modificar la expresión de GNF. Y el hecho de haber encontrado que el efecto en verdad está en región específica fue algo difícil para el desarrollo de fármacos, porque realmente estamos hablando de un efecto que al ser específico en una región del cerebro, puede tener una causa muy compleja, ¿no? No estamos hablando de que es un efecto que se da en la glía, por ejemplo, o un efecto que se da en neuronas de determinado tipo, porque si no lo veríamos reflejado en varias regiones del cerebro. Quizás estamos hablando de la consecuencia de un efecto bien circuital, ¿sí? Este, entonces fue muy importante definir esto. Pero lo que vimos cuando vimos los resultados para los diferentes factores neurotróficos, nos encontramos que el efecto más importante, acá estoy mostrando mensajero, no estoy mostrando proteína, era a nivel del BDNF. BNF, como pueden ver, aumentaba en las diferentes regiones, corteza prefrontal, núcleo accumbens, BTA, sustancia nigra, para las dos dosis de ibogaína, bueno, a excepción del BTA para la de 20, pero había en la mayoría de las regiones un aumento muy significativo de la expresión del mensajero. Esto no se relacionaba siempre, no voy a mostrar todos los resultados, cualquier cosa tienen el trabajo acá para leerlo, pero no se relacionaba estrictamente con un aumento de la expresión de proteína. Los factores neurotróficos se logran, que tienen eh, se expresan primero como preproteínas, que luego se clivan para proproteínas y luego se clivan para dar el factor neurotrófico maduro. Entonces, los efectos del pre-pro-BDNF no es lo mismo que el efecto del pro-BDNF y el efecto del BDNF. Hicimos un poco ese análisis, pero nos centramos fundamentalmente en ver de que había un potencial de aumentar BDNF en su expresión. Y esto nos trajo a colación el tema de que, bueno, conocemos que BDNF, sobre todo en la corteza prefrontal, puede tener un correlato importante para los antidepresivos, ¿sí? Y nos preguntamos si esto no estaba directamente mostrando o haciendo reflejo de un potencial efecto antidepresivo potente de ibogaína. Ibogaína tiene un efecto antidepresivo, es algo que estaba descrito en algunos estudios clínicos, pero no estaba caracterizado en modelos animales, ¿no? Si uno piensa, ibogaína, por lo que les mostré de la farmacología al inicio, es capaz de inhibir SERT, es un antagonista de NMDA, y ahora les estoy mostrando que aumenta la expresión de BDNF. Entonces, parecería ser que el efecto antidepresivo, más allá de la evidencia en algún estudio en humanos, también tiene un correlato farmacológico. Este, entonces, lo que hicimos después en el laboratorio de Cecilia Scorza fue intentar caracterizar este efecto antidepresivo en un modelo animal. El modelo utilizado fue el test de nado forzado, que es un test clásico para la evaluación de potenciales antidepresivos. En esencia, lo que se hace a una rata se la pone a nadar, un jarrón con agua. La rata puede o quedarse inmóvil, o nadar, o intentar escalar, ¿sí?
y es un modelo que está bien caracterizado porque se ve que la administración de sustancias que logran un menor tiempo de inmovilidad del animal se correlaciona a un efecto antidepresivo, del tipo antidepresivo. Quiere decir que cuanto más conductas de escape hace el roedor, se puede correlacionar con un efecto antidepresivo mayor. Cuando disminuye la inmovilidad, hay un efecto del tipo antidepresivo. Y este modelo está muy utilizado para los antidepresivos que se utilizan en la clínica. Por ejemplo, fluoxetina, se sabe que la administración de 3 dosis sucesivas de fluoxetina logra una disminución de inmovilidad en el forceps test, ¿sí? Y nosotros lo que probamos aquí fue una única dosis de ibogaine, ¿sí? La ibogaina genera un efecto motor bastante característico en las ratas, que incluye temblor y algunas otras estereotipias, pero eso tuvimos bastante trabajo para determinar el tiempo en el cual hacer el test. También se hicieron estudios de farmacocinética en cerebro y en plasma para poder determinar también cuáles eran los mejores momentos para poder hacer el test de estado forzado luego de la administración de ibogaine o de ibogaine. Y lo que encontramos fue que el mejor momento eran las 3 horas después de la administración de ibogaina intraperitoneal y a la media hora luego de la administración de noribogaina intraperitoneal. Y como pueden ver aquí, que les estoy mostrando el tiempo de inmovilidad para la dosis de 20 miligramos kilo y de 40 miligramos kilo, este, la dosis de 40 miligramos kilo logra en ibogaine una disminución del tiempo de movilidad, por lo tanto decimos que hay un efecto de tipo antidepresivo, y en el caso de la noribogaina también lo vemos, también encontramos un efecto de tipo antidepresivo. Entonces, en este trabajo podemos correlacionar estos efectos con la farmacocinética, sobre todo con las concentraciones en el cerebro de los diferentes tratamientos. También hicimos una administración intravenosa, porque la administración intravenosa bypassea el primer pasaje hepático y uno obtiene muy poca noribogaína. Entonces queríamos poder diferenciar los efectos de ibogaína de los efectos de noribogaína. En el trabajo hay una discusión sobre estos diferentes impactos. Entonces lo que encontramos fue que ibogaína y noribogaína presentan un efecto de tipo antidepresivo que puede estar mediado por inhibición de SERT y o también el receptor NMDA. ¿Sí? Hay algo que no les muestro aquí, pero hay un aumento de las conductas del NAD por el tratamiento y eso se puede correlacionar a un efecto más serotoninérgico. ¿Sí? Entonces, la historia de la ibogaína y el transportador SERT es una historia muy interesante porque primero, como diferencia, más allá de este resultado, hay algo interesante en los resultados de este trabajo, que es que una única dosis de ibogaína y noribogaína logran este efecto del tipo antidepresivo en comparación al resto de los SRIs, donde se necesita 3 dosis crónicas sobre los roedores para lograr el efecto de disminución de movilidad. Eso es muy interesante porque hace pensar que podemos estar hablando de un efecto antidepresivo más potente o más rápido, ¿sí? En el modelo. Eso es interesante por un lado. Y por otro, también es importante destacar que hay varios trabajos que estudian en especial cómo es el tipo de inhibición que hace ibogaína sobre el transportador de serotonina. Es el transportador de serotonina y generalmente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, citalopram, logran inhibir el transportador porque lo estabilizan en su conformación abierta hacia afuera, ¿sí? Pero ibogaína se diferencia de todos ellos porque logra estabilizar al transportador, estabilizándolo, inhibiéndolo en la conformación abierta hacia adentro de la célula, ¿sí? Entonces, aquí vemos como algunas diferencias entre ibogaína. Uno podría pensar, bueno, ibogaína es un antidepresivo porque es un universal, ¿sí? Pero ya encontramos algunas diferencias. Algunas de este estudio, que vemos una diferencia de dosis, ¿sí? No necesitamos a 3 dosis sucesivas para que exista la disminución del tiempo de inmovilidad. Y también por literatura vemos que puede haber una cuestión, una diferencia también farmacológica en cómo se inhibe el transportador SERT, ¿sí? Vamos a volver sobre esto al final. Y luego, aparte de haber visto esta cuestión de los factores neurotróficos, haber, eh, pudimos caracterizar el efecto antidepresivo de ibogaína y noribogaína en modelo animal, eh, generamos conexiones con 2 grupos, uno el grupo del doctor Pablo Torterolo en la Facultad de Medicina y otro grupo del doctor Eduardo Savi en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Y la idea fue intentar caracterizar
un poco el impacto de ibogaína, tanto desde el punto de vista electrofisiológico, a nivel del cerebro, de roedores, y también desde el punto de vista metabólico. Le voy a mostrar un poquito de eso ahora. Más allá que no voy a entrar mucho en esto porque no es mi área, pero aquí tienen varios trabajos publicados donde también pueden profundizar. En el grupo del doctor Pablo Torterolo se realizan registros polisomnográficos, ¿sí? Donde ellos implantan electrodos en diferentes zonas de la corteza del cerebro de roedor y pueden registrar el EEG en cada uno de ellos y después hacer un tratamiento de datos, ¿sí? Ellos pueden saber a partir del análisis del EEG si eh, la rata está en una situación de vigilia o de sueño, y también dentro del sueño, dentro de qué fase del sueño está. Entonces fue muy interesante este estudio porque nosotros esperábamos de alguna forma quizás que la ibogaína favoreciera eh, el desarrollo del sueño por su carácter neoneogénico, pero lo que se vio es algo que hace totalmente correlato a las experiencias descritas en humanos. Lo que se vio es que la administración de ibogaína aumenta el tiempo de vigilia de las ratas. ¿Sí? Prácticamente hay muchas ratas que ni siquiera entran en la fase del sueño REM, las despierta completamente, pero esto es lo que les digo acá arriba. Pero sin embargo, este segundo trabajo hace un estudio más cuantitativo del tipo de vigilia a través del análisis de diferentes EEG y se logra ver de que la vigilia que induce la ibogaína en la rata difiere de la vigilia común del, control, del grupo control, porque presenta una alta potencia en la frecuencia gamma pero baja coherencia. Es una característica del sueño REM. Entonces, la ibogaína induce vigilia en las ratas, pero induce una vigilia diferente, que tiene determinadas características encefalográficas similares al sueño REM. Eso también fue probado para noribogaína en el trabajo de Juan Pedro Castro, que se fue publicado el año pasado. También en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular se están haciendo dos estudios que todavía están en curso, así que no les puedo mostrar resultados definitivos todavía, pero hay un estudio muy interesante que se está haciendo con FDG, que es fluorodesoxiglucosa, que permite, a través de los estudios PET, poder tener una idea de metabolismo, ¿sí? de actividad metabólica en el cerebro. Se está evaluando con FDG la actividad metabólica para diferentes tratamientos, de ibogaína 40, noribogaína 40, ibogaína intravenosa. Y lo que se ve es que, y también se está evaluando qué sucede luego de 3 meses o luego después de un tiempo, este, después del tratamiento y se ven diferencias metabólicas entre el grupo control. Esto es muy interesante, se están terminando los últimos grupos experimentales, así que en breve esperemos poder reportar al respecto. También hay otro trabajo interesante que se está desarrollando en el CUDIM, que es marcar directamente la ibogaína, el metilo de la ibogaína, que es el que se pierde para generar nueva ibogaína, marcarlo con carbono 11. Eso permitiría directamente tener una idea de distribución, por ejemplo, de ibogaína en el cerebro o de acuerdo a los diferentes receptores donde se una poder tener un mapeo visual. ¿Sí? Esos son estudios que están avanzando últimamente, esperemos que también tener eh, algunas, algunos resultados pronto. Entonces, con estas pistas del mecanismo de acción, nos centramos un poco en generar análogos, en intentar ver qué análogos podríamos generar de ibogaína. Y sobre todo, con dos blancos farmacológicos principales. Intentar generar análogos de ibogaína que puedan aumentar la expresión de GNF, esta fue como nuestro primer caballito de batalla. Y luego, ya que habíamos caracterizado el efecto antidepresivo, desarrollar análogos de ibogaína que pudieran ser más potentes como inhibidores de SERT. Esto es un proyecto que se hizo entre dos instituciones, entre la Facultad de Química de la Universidad de la República en Uruguay y entre la Universidad de Columbia en Estados Unidos, el laboratorio del doctor Dalibor Sames. Darío ha sido un colaborador de todos estos años nuestro sobre todos los proyectos relacionados a la iboga. Voy a mostrar algunos resultados del laboratorio de él también. En la Facultad de Química fueron las tesis de doctorado de Marina Pasos y de Bruno González. Es el trabajo un poco que les voy a mostrar ahora. Este, entonces, la idea, si se entendió un poco el flujo de lo que quise contar, es que nos delimitamos con estos dos blancos. Bueno, vamos a ver si hacemos diferentes análogos de ibogaína, si podemos encontrar alguno que sea mayor, que tenga un potencial mayor para liberar GNF que la propia ibogaína, y también lo mismo para el transportador SERT.
ver si podemos encontrar alguna combinación estructural, algún cambio estructural en la molécula que pueda generar análogos más potentes. Entonces, no les voy a contar la química, pero logramos hacer muchos análogos diferentes de ibogaína, ¿sí? Tenemos más de 60 compuestos diferentes que están completamente caracterizados. Aprendimos mucho sobre la química de, este, de estos compuestos, ¿sí? Y lo probamos primero, toda esta biblioteca la probamos para evaluar su capacidad de poder aumentar la expresión de. Y para eso usamos un modelo, porque uno siempre tiene que terminar usando un modelo, que era evaluar la capacidad de liberar GDNF en células C6, que son células de glioblastoma de rata, ¿sí? Es un estudio in vitro y lo que hacíamos era directamente cultivar este tipo celular, se hacía el tratamiento con ibogaína o la ibogaína, y después por ELISA directamente se cuantificaba en el sobrenadante la cantidad de GNF, ¿sí? Entonces encontramos que de muchos de estos compuestos, muchos que algunos que están representados aquí, encontramos que, por ejemplo, este compuesto, que es el compuesto 12, que es esta estructura que les muestro aquí, lograba aumentar la liberación de GDNF unas 60 veces más que el control de NMC. ¿Sí? Entonces es un compuesto bastante interesante que podría tener aplicación desde el punto de vista como antiadictivo quizás, pero también en el aumento de la expresión de GDNF que podría tener también una aplicación como potencial terapéutico para enfermedades neurodegenerativas. Pero, sin embargo, este fue publicado en este artículo de la revista Molecules, hay algo de este ensayo que no nos dejó contentos, que es que pueden ver de que la ibogaína en este ensayo no genera un aumento de la expresión de GNF. Entonces, es un poco lo que traía al principio. Es cierto, tenemos un compuesto que parece tener un buen perfil como inductor de GNF en estas células gliales, pero la ibogaína no la base. Esto quiere decir que, justamente conectado con el primer estudio que les mostré, el efecto de aumento de expresión de GNF es un efecto que ocurre en una región del cerebro determinada, como es el BTA, ¿sí? No es un efecto general por una línea celular determinada. Entonces, aquí deberíamos de cambiar el modelo y en vez de utilizar un modelo de glía, utilizar un modelo que pueda emular en cierta forma el BTA, ¿sí? Y eso es mucho más complejo. Entonces, con lo que respecta a la capacidad de expresar GNF, encontramos análogos estructurales que presentan un potencial interesante, pero no podemos decir de que sea una mejor versión de la ibogaína, ¿sí? Con lo que respecta a el estudio de la capacidad de estos compuestos de inhibir el transportador de serotonina, en el laboratorio de Dalby pudimos ensayar varios de ellos. Ellos también prepararon a nosotros, logramos todos los resultados ahora. En sí, este ensayo lo que hace es, son células HEC que están afectadas con el transportador humano de serotonina. Y lo que utilizamos es esta célula fluorescente, ¿sí? Que puede hacer las veces de serotonina para ingresar por SAR adentro de la célula. Entonces, lo que se hace es crecer las células, se agrega una concentración de los inhibidores que estamos estudiando, ¿sí? O sea, de los diferentes análogos de la IGOA. Si se los deja incubados, si esos análogos de la IGOA funcionan como inhibidores de SERT, lo van a inhibir. Y después lo que se hace es agregar el ligando fluorescente. Si SERT no está inhibido, va a poder ingresar el ligando fluorescente dentro de la célula, pero si SERT está inhibido, no. Entonces después lo que hacemos es lavar bien la placa y se puede medir la fluorescencia y la fluorescencia va a estar relacionada, cuanto más señal de fluorescencia haya, quiere decir que más entró ligando, que por lo tanto se inhibió menos, ¿sí? De esta forma, para los diferentes compuestos podemos mapear su capacidad como inhibidores de SERT a través de este ensayo, ¿sí? Entonces, lo que les muestro aquí es la estructura de la ibogaína y algunas de las posiciones que fueron modificadas estructuralmente, ¿sí? La ibogaína tiene un S50 en este ensayo para inhibir cierto humano de 3 micromolar aproximadamente. Y lo que les voy a mostrar es, para cada una de estas posiciones, diferentes cambios estructurales. Y si ellos aparecen en verde, quiere decir que ese cambio estructural logró un aumento en la inhibición de CERT. Si aparecen en amarillo, quiere decir que no hay un cambio de actividad o hay una disminución pequeña. O sea, estamos perdiendo actividad. Si está en naranja, hay una disminución en la capacidad inhibitoria de SERT. Y si está en rojo, se perdió completamente la capacidad de inhibir SERT, ¿sí? Entonces pueden ver que para diferentes cambios estructurales a este nivel, o sea, en vez de tener un metoxilo en esta posición, un metilo con un oxígeno, tenemos un OH, ¿sí? El caso de la noribogaína, o no tenemos ningún grupo, tenemos un hidrógeno,
tenemos un nuevo etilo, o tenemos un ciano, o tenemos un nuevo propilo. Acá pueden ver los diferentes valores de IC50 y con el código de color ver de que algunos mejoraron la actividad y otros la dejaron igual y la disminuyeron un poco. ¿Sí? Para este caso también vemos lo mismo. Si metilamos la posición del indol, encontramos un aumento de la actividad. ¿Sí? Pasa de un S50 de 3 a un S50 de 1,5. Si mantenemos el éster en esta posición como la guacanjina que les había mostrado hace un rato, vemos que el compuesto no es activo. ¿Sí? Y si hacemos algunas modificaciones a este nivel, como por ejemplo, podemos poner un grupo carbonilo acá para hacer una vida, o modificar a nivel de nitrógeno para tener inoxios, vemos que también o disminuye disminuye la actividad. Y todos los cambios que probamos a nivel de la cadena lateral, que era un poco lo que nos mostraba al principio, algo que realmente queríamos probar a ver si eso generaba un impacto o no, no mejoraron la actividad o la dejaron igual o la empeoraron. ¿Sí? Como pueden ver, los mejores cambios son a nivel de nitrógeno y nivel de este metoxilo. Y lo que encontramos aquí es que si el mejor cambio podría ser este ciano a este nivel, porque vemos que baja 2 órdenes aumenta 2 órdenes la potencia, y lo mismo para la metilación en este nivel, que también es bueno. Entonces lo que hicimos fue combinar esos dos cambios para hacer este compuesto, que es la ibogaína, que en vez de tener un OM en esta posición tiene un grupo ciano y tiene el nitrógeno metilado, y vemos de que estamos bajando el IC50, aumentando la potencia 3 órdenes, ¿sí? Tenemos un IC50 de 0,0051 contra uno de 3, ¿sí? Entonces es un compuesto mucho más potente que la ibogaína para el INGREZERT, y este compuesto está siendo estudiado actualmente en modelos animales para ver si puede tener un potencial uso como antidepresivo o antiadictivo, ¿sí? Pero es notoriamente más activo sobre ser que ibogaína. Entonces, este compuesto que está siendo desarrollado en el laboratorio de Dali es muy atractivo, pero falta algo a nivel de esto, porque les he mostrado estrategias para intentar de maximizar los efectos de ibogaína sobre diferentes blancos farmacológicos, pero no les hablé nada sobre si estos compuestos son iguales peligrosos para el corazón que ibogaína o no. Y la realidad es que todavía no lo sabemos, porque es algo que estamos estudiando, pero lo estamos estudiando a través de dos aproximaciones diferentes. Eh, no es algo económico estudiar el impacto sobre un canal iónico de un compuesto, porque generalmente se utilizan técnicas como patch clamp, ¿sí? Que son técnicas bastante costosas. Entonces, la idea de lo que estamos desarrollando en Facultad de Química, la doctora Inés Carrera está desarrollando este ensayo. Tenemos ahí unos estudios preliminares bastante interesantes eh, sobre este modelo biológico que se llama C. elegans. Se puede hacer un gusano transgénico que en vez de canales de potasio exprese el canal humano HR. O sea, se intercambian en cierta forma los canales de potasio naturales del gusano por los canales HR. El gusano necesita el flujo de potasio para tener su movilidad. Entonces, el gusano que expresa HR es un gusano cuya actividad de canal de potasio está potenciada, y eso hace que el gusano permanezca inmóvil. Si uno bloquea HR, el gusano puede recuperar su motilidad. Entonces, la idea es que a través de hacer un ensayo de alto rendimiento, poder evaluar muchos análogos y poder establecer un poco la relación entre actividad, entre la capacidad de los compuestos de modificar la motilidad del gusano, que eso se podría traducir a un cambio de motilidad de HR. ¿Sí? Al mismo tiempo, en Facultad de Medicina, el doctor Gonzalo Ferreira, que es especialista en fisiología cardíaca y en estos canales, está haciendo estudios de patch clamp que nos sirvan para validar los estudios sacados de los ensayos de CL, ¿sí? Entonces, no sé cuánto vamos. Yo creo que estamos por terminar, ¿no, Jenis? ¿Cuánto vamos? No sé si tienen Sí, ya faltan vamos. 10 minutitos. Ah. Entonces, quizás les podría comentar algo sobre que generalmente estos intentos de generar análogos que sean que mantengan una potencia mayor, que presenten una potencia mayor por alguno de estos blancos farmacológicos, pero que
esperanzadoramente disminuyan su perfil de bloquear los canales HR, también sirve para poder nutrir los proyectos del mecanismo de acción. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque si nosotros podemos generar, como les mostré, análogos de ibogaína, por ejemplo, que de toda la farmacología base de la ibogaína tengan una capacidad aumentada para bloquear SART, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos usar también como una farmacológica para poder ver cuánto es la implicancia en el mecanismo antiadictivo de bloquear SART, ¿no? Este, y miren lo que pasó. Es un trabajo que está publicado en el bioRxiv, es un preprint, es un trabajo que está en presentación, en evaluación. Todavía no ha sido publicado en revistas referadas, pero se puso el preprint en el bioRxiv. Es un trabajo que fue desarrollado gran parte en el laboratorio de DALI, nosotros somos colaboradores en él. Y este trabajo es muy interesante porque se pudo determinar, se pudo descubrir ibogaína y no ibogaína, además de tener la actividad que ya que se conocía sobre los transportadores de monoaminas clásicos como SERT, NET, que se los mostré al principio, ¿sí? Ibogaína presenta, como está acá en naranja, una actividad de 1,5 micromolar a nivel de SERT y NET, pero no ibogaína no presenta actividad sobre NET, presenta una actividad marginal a DAT, pero presenta una mayor potencia SERT. ¿Sí? La ibogaína es un bloqueador, como les mostré en los diferentes códigos de colores de los compuestos, es un bloqueador más potente de SERT. Acá lo rojo quiere decir que bloquea mucho. O sea, lo rojo quiere decir que la actividad está aumentada, es lo opuesto a que le mostré recién el código de color, ¿sí? Este, pero en ese trabajo logramos ver de que la ibogaína también tiene una actividad sobre el transportador vesicular, ¿sí? Y tiene una actividad sobre BMAT2 que es para noribogaína prácticamente igual que la de SERT, pero para ibogaína más importante que la de SERT-INET, ¿sí? Esto es algo que en la literatura existía, los datos de que ibogaína y noribogaína podían bloquear el transportador vesicular, pero eran datos que daban valores de rango de micromolar alto. En estos valores estamos hablando de valores, como dice acá, menores a un micromolar. Es un efecto mucho más potente de lo que se pensaba, ¿sí? En el trabajo se prueban a nivel de ensayos in vitro, en células extrainfectadas con BMAT, pero también se prueba a nivel de animal entero, ¿sí? Esta inhibición. Y eso es interesante porque logra explicar algunos datos neuroquímicos que se conocían para ibogaína hace mucho tiempo, pero que no se entendían mucho, ¿sí? Por ejemplo, una de las primeras cosas que se fue a estudiar de ibogaína cuando se describió su efecto antidictivo fue su efecto sobre la transmisión dopaminérgica, ¿sí? Y sin embargo, lo que se vio fue que ibogaína logra disminuir las concentraciones de dopamina en tejido total en diferentes regiones del cerebro, ¿sí? Y logra aumentar la concentración de sus metabolitos. ¿Sí? No se entendía mucho cómo eso funcionaba, pero justamente la inhibición de BMAT puede estar explicando esto, ¿sí? La inhibición de BMAT podría estar explicando bueno, acá justo está la representación de una sinapsis serotoninérgica, pero imaginémonos que fuera una sinapsis dopaminérgica. La actividad sobre edad es muy baja en el caso de dopamina, pero bloquear BMAT lo que podría hacer es que el neurotransmisor no pudiera ingresar a la vesícula y fuera atacado por AMAO. Entonces, disminuye los contenidos de dopamina y aumenta los contenidos de su metabolismo, ¿sí? Eso también podría tener implicancias a nivel motor, en lo que se ve en los animales también, en los humanos, de la afectación de la cuestión motora con ibogaína, ¿no? Entonces, este efecto sobre BMAT es muy interesante. Y desde el punto de vista de la sinapsis serotoninérgicas plantea también una situación bastante interesante porque la ibogaína, como muestra acá, bloquea tanto SER como bloquea BMAT, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque logra un aumento de SERT desde el punto de vista de la concentración extracelular de serotonina, perdón, ¿sí? Entonces, en el trabajo también se logra identificar que otros transportadores de monoaminas, ¿sí? Que son transportadores menos específicos pero de una actividad mayor, como son los transportadores de cationes orgánicos y los transportadores plasmáticos de monoaminas. Este transportador, el OC2, transportador de cationes orgánicos, también tiene cierta actividad para ibogaína y no ibogaína. Pero entonces este factor de BMAT es muy interesante en lo que es la farmacología completa, ¿sí? Pues estaríamos hablando que desde el punto de vista de la transmisión dopaminérgica,
ibogaína puede disminuir los contenidos totales de dopamina y aumentar los metabolitos, pero desde el punto de vista de la transmisión serotoninérgica, puede aumentar la concentración extracelular de serotonina por inhibir SERT. ¿Sí? También sabemos que actúa a nivel de la transmisión glutamatérgica por su antagonismo GABA. ¿Sí? También sabemos que actúa a nivel de receptores proteína G, como los receptores capopioide y mucopioide. ¿Sí? Eh, También sabemos de que actúa a nivel transcripcional para modificar la expresión de factores neurotróficos. Entonces, estamos hablando de que la actividad de ibogaína, y esto es producido, esto es postulado a través de esta idea de Dali en el artículo de lo que es la farmacología matricial, ¿sí? Se propone un concepto un poco diferente al de polifarmacología, porque polifarmacología implica tener una actividad alta en diferentes targets. Acá estamos hablando de una actividad que es baja a nivel submicromolar, pero que es una actividad sobre varios receptores al mismo tiempo que hacen pensar más como una matriz en diferentes niveles. ¿Sí? Este, y desde el punto de vista también, entonces, de la noribogaína, por ejemplo, es muy interesante. Generalmente los antidepresivos, los SRI, no son fuertes bloqueadores de MAT. Y desde el punto de vista de la farmacología, los bloqueadores de MAT, como la reserpina o TBZ, que se conocen, no son sustratos de transportadores plasmáticos. Entonces, estamos frente como a una nueva entidad farmacológica con actividades diferentes a los fármacos que trabajamos generalmente, ¿no? Este, y esto desde el punto de vista de modular, la química, se pudo trabajar. Como pueden ver acá, ven diferentes análogos de ibogaína, algunos parecidos a los que les mostré ya anteriormente. Pero modulando la química se puede generar, por ejemplo, acá estos compuestos que están en naranja vendrían a ser equivalentes a la noribogaína y son compuestos que son capaces de inhibir SERT, pero también inhibir REMAT. ¿Sí? Pero sin embargo, la N-etilnoribogaína es un compuesto que es muy potente como inhibidor de BMAT y casi marginal en inhibir SERT. ¿Sí? Y, por ejemplo, el compuesto que les mostré antes, que tenía el ciano y el metilo, es un excelente bloqueador de SERT marginal en BMAT. Entonces, podemos a través de la modulación del esqueleto, la modulación estructural del esqueleto de la iboga, generar diferentes props farmacológicas que permitan llevar a esa matriz farmacológica hacia un blanco farmacológico más claro. ¿Sí? Eso puede tener implicancias terapéuticas desde el punto de vista de generar fármacos para diferentes patologías, pero también tiene una cuestión de poder entender el, el efecto, el mecanismo de acción de la ibogaine, ¿sí? Por último, les muestro en este trabajo, hicieron también allá en Colombia estos experimentos que fueron muy interesantes, ¿sí? Son experimentos que utilizan esta sonda que se llama Light. Es una sonda que es sustrato de SERT. Entonces, como es fluorescente, uno si hace un tratamiento en un animal y después tiene diferentes slices del cerebro, puede ver a través de la marcación de diferentes neuronas, aquellas neuronas que expresan SERT, ¿sí? Las ondas fluorescentes pueden marcar SERT. Y acá se hicieron diferentes cortes, se hicieron a nivel del núcleo del rafe dorsal, ¿sí? Se hicieron diferentes cortes que pudieran contener el núcleo de rafe dorsal, ¿sí? Que proyectan hacia la sustancia negra, que proyectan hacia el estriado dorsal y hacia la corteza somatosensorial, ¿sí? Entonces, para evaluar lo que serían diferentes axones, las diferentes proyecciones a ese nivel, pero también evaluar a nivel del rafe dorsal SERT presente en las terminales presinápticas y somatodendríticas, ¿sí? Entonces, los resultados son muy interesantes porque, miren, por ejemplo, para la sustancia negra, ¿no? El control con DMCO lo que está marcando es cert line. O sea, los diferentes puntos que ven son zonas donde se expresa cert, ¿sí? Cuando se pone citalopram va a desplazar cert light y no se ve nada. La ibogaína no logra un efecto de desplazar cert light, ¿sí? Como lo ven acá. O sea, se sigue viendo cert light porque sabemos que no es un inhibidor cert muy potente, pero no ibogaína logra bloquear la emisión de cert light. Y 5-ciano, que como les mostré era más potente, también lo logra hacer, ¿sí? Entonces, los resultados se repiten para el estrado dorsal, también para la zona somatosensorial de la corteza que se estudió, pero si pueden ver para la zona del rafe dorsal, ¿sí? No ocurre eso con ibogaína en el ibogaína. Miren, DMCO logra marcar terminales con CERT, ¿sí? Citalopram las apaga,
¿sí? Pero noribogaína, hasta 50 micromolar no logra hacerlo, recién a 100 micromolar logra apagar la emisión de Searchlight. De cierta forma, lo que proponemos es eso, es que podríamos estar, eh, de alguna forma, la ribogaina es como que puede diferenciar lo que son los transportadores plasmáticos de serotonina que están ubicados en las dendritas o en las regiones somatodendríticas, a los que están ubicados en los axones, ¿sí? Y esto es súper interesante porque marca una diferenciación que farmacológicamente generalmente no se ve. ¿Sí? Bueno, voy a terminar por acá, ¿sí? Tenía algunas otras cosas para mostrarles, capaz que también algo de ayahuasca, pero eso lo dejamos para otra vez porque si no va a ser mucho, o inclusive también en lo que respecta a ayahuasca, sin duda hay investigaciones que son un poco más globales, no están de ciencia básica, que capaz que también les interesan más, de ver que hay bastantes cosas que están andando alrededor de eso. Así que dejamos un poquito por ahí, así no se nos va todo el tiempo y intercambiamos un poco, si les parece. Perfecto, pues oye, muchas gracias por todo el repaso de los entresijos químicos, ¿no? De los psicodélicos y por presentar vuestro trabajo. Es fascinante, la verdad. Y también, claro, oyéndote, no dices en ningún momento el término, pero todo el rato pienso en ello, que es farmacología de sistemas, ¿no? Esto que está tan de moda Sí, últimamente. Y la ibogaína me parece, bueno, como una oportunidad para seguir entrando en ese nuevo paradigma, ¿no? De pensar de otra manera farmacología, no la típica, ¿no? Del modelo de Elric, sino más allá de, bueno, cómo afecta a un sistema muy complejo. Y además, viendo esta, o sea, yo creo que también se puede hablar en términos de dinámica, ¿no? La dinámica de los efectos farmacológicos, porque primero tienes estos efectos sobre los receptores opioides que luego cambian al entrar a la noribogaína, pues parece que son un poco más potentes ahí, ¿no? Tanto en el mu sí, como en el kappa. O estos transportadores de serotonina y dopamina que también va cambiando, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo, te vas encontrando con efectos distintos y también me pregunto qué efecto termina teniendo esto, ¿no? Que primero tenga una cierta afinidad, luego se modifique esa afinidad con el metabolito. O sea, a nivel farmacológico también es algo, bueno, sobre lo que pensar, ¿no? Déjame hacerte solo tres preguntitas así muy rápidas no hace falta que profundicemos mucho, pero tengo mucha curiosidad. No sé si sabes si se ha estudiado si la ibogaína o la noribogaína influencia en el receptor TrkB, en el receptor de BDNF directamente. Por otro lado, si sabes si se están llevando a cabo estudios con otros metabolitos o alcaloides directamente de la tornante iboga. Si no recuerdo mal, también hay la ibogamina, ibogalina, pues no sé si todos estos alcaloides se está haciendo algo. O incluso en otras especies de la familia de las apocináceas, como la Catharanthus ruseus, está la de Vinca de Madagascar, ¿no? Que quizá también hay algo por ahí. Y también sobre estos nuevos análogos que has dicho que estáis diseñando, si piensas más allá de los efectos posiblemente antiadictivos en otras posibles indicaciones, ¿no? Porque si tienes este compuesto que es tan potente sobre el SERT, sobre el transportador de la serotonina, esto también tiene aplicaciones mucho más allá de los efectos antiadictivos, ¿no? No sé si habéis pensado en otras indicaciones más allá de esto. sí. Empezando por la última, sí, la idea es justamente probar en como diferentes modelos preclínicos que se puedan probar para otras indicaciones, ¿no? Justamente por esta capacidad como de todo el mapa poder profundizar en una actividad, aprovechando como a exaltar una parte de esa matriz, ¿no? Sí, entonces, o sea, se están probando en modelos, el Force Test para modelos de depresión, también en los modelos de adicciones, ¿sí? Este, pero sí, la idea es como expandir ahí lo más posible, ¿sí? Con respecto a lo del resto de, por ejemplo, la ibogamina u otros alcaloides presentes también en Tabernate y Boa, están incluidos dentro de esta biblioteca grande de análogos de ibogaína, ¿sí? Porque hay algunas diferencias estructurales, sobre todo sobre el anillo de Lindol. La ibogamina es el que no tiene el OME de la ibogaína, no tiene metoxilo, tiene un hidrógeno. La ibogalina tiene esa doble sustitución de dos metoxilos. Entonces, esos están incluidos dentro de todo este mapeo que estamos haciendo también. Y hay actividades como muy interesantes, justamente por esto de que un cambio único en la estructura química
genera, por ejemplo, cambios enormes en la capacidad de inhibir SERT o VMAT o DAT o el impacto sobre los receptores opioides. Hay un trabajo sobre del laboratorio de Dali también, que ellos lograron cambiar el nitrógeno por oxígeno en el indol, hicieron la oxa de ibogaína, y la oxa de ibogaína tiene una selectividad y una potencia aumentada para los receptores opioides, para el campo opioide. ¿Sí? Entonces, a partir de la misma, de modulación del espacio químico, estamos logrando compuestos selectivos para SERT, compuestos más selectivos para los receptores opioides, ¿sí? Y es como muy interesante eso. Y con respecto a lo del receptor TrkB, están esos estudios del grupo de Castren que muestran para diferentes psicodélicos que hay un agonismo directo, que hay una capacidad agonista, ¿sí? Directamente sobre track B. Yo no recuerdo si Boina está en esos estudios. Lo que sí sé a través de la colaboración, eh, yo cuando hice mi postdoc en lo de Dali, justamente la idea era más o menos en 2010, era probar todas pequeñas moléculas que pudieran ser agonistas de track B o agonistas de track A o de diferentes receptores de factores neurotróficos. Íbamos directamente ahí. Y a diferencia no era exactamente el mismo ensayo, pero se probaron un montón de pequeñas moléculas sobre TrkB y no encontramos actividad ninguna. ¿Sí? Mm, Ninguna. mm, Entonces, nada, es como una cuestión bastante, yo creo que es una pregunta de investigación bastante interesante. Hay que ver si aparece otro artículo más que haya investigado sobre la capacidad de pequeñas moléculas de modular directamente sobre los receptores tirosinquinasa. ¿Sí? En la experiencia nuestra no encontramos compuestos que directamente lo modularan, ¿sí? Pero sí encontramos que, por ejemplo, ibogaína puede generar la potenciación de ciertos factores neurotróficos, pero no por una actividad directa sobre TrkB, sino quizás por la acción de activar sobre algunas quinasas a nivel intracelular. ¿Sí? mm, Como que hay targets de la ibogaína que también existen a nivel de señalización intracelular. Entonces, eso es lo que lo hace tan complejo y tan fascinante, porque es como vos decís, Jenis, no tiene, es como tal cual, por eso la idea esa como si fuera una matriz farmacológica, donde toca un poco todo, ¿no? Y que todavía es más complejo porque, como decís vos, a medida que pasa el tiempo, ese perfil de lo que va tocando va cambiando, ¿no? mm. Este, yo no sé, vos que tenés experiencia clínica en lo que tiene que ver con el efecto subjetivo, ¿no? El efecto subjetivo de la heroína también se diferencia en fases. ¿Podrías hacer como una especie de traslación a algún aspecto neuroquímico en lo que es el aspecto subjetivo? Mm. Es difícil. A ver, para cada persona también tiene una experiencia distinta, pero yo lo que me llevo del trabajo clínico que hicimos aquí en Cataluña con ibogaína es que tenemos que aprender cómo utilizarla también. O sea, quizá por esa misma complejidad, por distintos puntos temporales tienes distintos efectos. Creo que todavía se tienen que desarrollar protocolos adecuados que contemplen también el tema de seguridad, por supuesto, que se utilicen dosis seguras, pero también estos efectos a nivel de dinámica, de qué tipo de farmacodinamia estás haciendo en cada momento, yo creo que también es esencial como hacer un cuadro, ¿no? Y ver incluso a distintos rangos de dosis, qué efectos estás haciendo luego a nivel de metabolitos, cuánta noribogaína hay respecto de cada dosis de ibogaína. Bueno, se tiene que hacer todo un puzzle, creo que es muy complicado y hay muy pocos grupos de investigación capaces de hacerlo. Y bueno, yo creo que el vuestro es uno de los candidatos a que se haga finalmente ese trabajo. Pero eso, me quedé sobre todo con la idea de, de que se tienen que desarrollar protocolos apropiados para una sustancia tan compleja. Sí, sí, sí. Sí, es muy compleja, pero fascinante, ¿no? Porque yo creo que también escapa de ese concepto, es cierto, comparte el concepto farmacológico, pero algo distinto, ¿no? Esa cuestión de algo con una actividad muy baja, tocando en muchos lugares al mismo tiempo, pero también a niveles de la señalización, ¿no? Sí, Mm. sí, sí. No sé si el resto quiere comentar alguna cosita. Si no, en unos minutos iremos cerrando. Muy contento de escucharlos intercambiar. Em, solo una curiosidad de puro ignorante nada más.
Hay algunos ensayos clínicos, sé que en España hubo alguno. ¿Cuál es la ibogaína que utilizan ahí? ¿Ustedes están al tanto? ¿En España dices? Digo, en España y en los pocos ensayos clínicos que sé que hay publicados y eso, en humanos, ¿no? En España utilizamos un derivado, justo como comentaba Ignacio, de la bogacanga africana, porque era como más fácil la síntesis. Y también hay el tema ético de que no estás utilizando planta, digamos, que puede estar en riesgo de extinción, aunque también hay un debate sobre esto, sobre si en realidad está en riesgo o no, porque en las listas oficiales no está incluida la taberna antiboga como especie amenazada, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, decidimos de todos modos pues, utilizar la bogacanga africana. Y en el resto de estudios, por lo que sé de Demerex, que es la principal compañía que está desarrollando ibogaína, es una síntesis totalmente química. Ellos no utilizan derivados de plantas. Sí que están utilizando, por ejemplo, los de Filament Health en Canadá. Ellos sí que utilizan la tabernante iboga directamente importada de Gabón para Mm, extraer de ahí la ibogaína. Pero el desarrollo farmacológico por parte de Demerex es una síntesis química total. bien, bien, bien. No, no. Yo pensaba que ellos también hacían semisíntesis, ¿no? O sea, no, que no era tipo ibogaína from scratch, ¿no? Que me parecía que era, también hacían semisíntesis. No sé si a partir de Huacangina, de Huacanga africana, pero no, no. Creo que generalmente purificar ibogaína de Tabernatum iboga es muy complejo, porque hay ibogamina, hay ibogalina, compuestos muy, muy similares. Entonces, poder obtener la pura a partir de Tabernatum iboga es muy difícil. Por eso el proceso con Huacanga africana se obtiene Huacangina y después se modifica estructuralmente para ser igual. Ujú. Bueno, pues súper interesante y gracias de nuevo por la presentación. Y nada, os deseo muchos éxitos y que sigamos compartiendo y aprendiendo de vosotros, de todo el trabajo que estáis haciendo ahí. Y nada, buenas noches y gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto.